la expiación. O sea que el pueblo celebraba con gozo la liberación y la expiación. Sigue. Este será para ustedes un jubileo. Será un jubileo. Y jubileo viene de júbilo, de alegría, de gozo. Por la expiación, donde Dios limpia, donde Dios perdona, donde se hace sacrificio de expiación, donde se purifica, pero donde se libera al pueblo. Al sentirse liberado, al sentirse purificado, al sentirse perdonado, el pueblo explota en una alegría, en un gozo. Es el año jubilar. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Cada uno recobrará su propiedad. Lo que había perdido a causa del pecado, lo vuelve a recuperar. Es el simbolismo. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha. Eso entonces para nosotros un jubileo. De ahí viene la costumbre del pueblo de Israel al jubileo. Lo retoma la iglesia. Eso se hacía cada 50 años. La iglesia lo retoma y lo pone también cada 25 años para darle más elegancia, para darle más recuerdo a todos los cristianos de lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. El año jubilar no es otra cosa, sino, vamos, celebremos la salvación que Jesucristo nos trae, donde hace la expiación, muere por nosotros, nos libera y nos da lo que habíamos perdido. Y la iglesia lo propone para que se haga públicamente, para que el mundo entero se entere de lo que sucedió en la humanidad a causa de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y se debe celebrar con gozo. Es decir, se debe hacer propaganda, llamémoslo así, propaganda en el mundo a la salvación que Cristo nos trae. O darse a conocer la salvación que Cristo nos trae, pero no con tristeza, sino con cara de redimidos, con júbilo, con alegría, con gozo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos pues bienvenidos. Queridos hermanos, estamos en el año jubilar, peregrinos de la esperanza. Y quiero comenzar por ahí. Es el año jubilar porque el Papa se dio cuenta que yo estoy cumpliendo los 25 años de vida sacerdotal y lo nombró año jubilar. Es una broma, no la vayan a creer, pero sí estoy cumpliendo los 25 años y por eso estoy disfrutando la gracia que Dios me ha dado de ser sacerdote igual que ustedes, pero en este año las bodas de plata sacerdotales. Y compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos sacerdotes, para mí es una gracia, es un gran regalo. En Levítico capítulo 25, versículo 8, nos viene a mostrar lo que era el año jubilar para el pueblo. Y luego yo quisiera mirar ese año jubilar, pero enfocado desde peregrinos de la esperanza, y de ahí comenzar. En el año jubilar, Levítico 25, 8, mi padre. Escuchemos cómo dice la palabra de Dios. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años asume un total de 49 años.
Entonces hará resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación. Observen, el día importante es el día de la expiación. Ustedes como sacerdotes saben qué es la expiación. Cuando Dios determina perdonar, limpiar al pueblo de sus pecados. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Subrayen esa parte. La liberación para todos los habitantes del país. Entonces, el año jubilar va unido a la liberación, la expiación. O sea que el pueblo celebraba con gozo la liberación y la expiación. Sí. Este será para ustedes un jubileo. Será un jubileo. Y jubileo viene de júbilo, de alegría, de gozo. Por la expiación, donde Dios limpia, donde Dios perdona, donde se hace sacrificio de expiación, donde se purifica, pero donde se libera al pueblo. Al sentirse liberado, al sentirse purificado, al sentirse perdonado, el pueblo explota en una alegría, en un gozo. Es el año jubilar. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Cada uno recobrará su propiedad. Lo que había perdido a causa del pecado, lo vuelve a recuperar. Es el simbolismo. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha. Es entonces para nosotros un jubileo. De ahí viene la costumbre del pueblo de Israel al jubileo. Lo retoma la iglesia. Eso se hacía cada 50 años. La iglesia lo retoma y lo pone también cada 25 años para darle más elegancia, para darle más recuerdo a todos los cristianos de lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. El año jubilar no es otra cosa, sino, vamos, celebremos la salvación que Jesucristo nos trae, donde hace la expiación, muere por nosotros, nos libera y nos da lo que habíamos perdido. Y la iglesia lo propone para que se haga públicamente, para que el mundo entero se entere de lo que sucedió en la humanidad a causa de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y se debe celebrar con gozo. Es decir, se debe hacer propaganda, llamémoslo así, propaganda en el mundo a la salvación que Cristo nos trae. O darse a conocer la salvación que Cristo nos trae, pero no con tristeza, sino con cara de redimidos, con júbilo, con alegría, con gozo. La segunda parte es la parte de la esperanza. La esperanza que Romanos capítulo 4, versículo 18, lo presenta de la mejor manera. El hombre en el Antiguo Testamento, el padre de la fe, pero también de la esperanza, es Abraham. ¿Y por qué la Biblia lo presenta como ese hombre de la esperanza? Porque nosotros somos peregrinos de la esperanza. Y antes de leer este texto de Romanos capítulo 4, versículo 18, ustedes deben recordar cuando Abraham sale y Dios le manda, le dice, sal de tu tierra. Él sale obedeciendo la palabra del Señor, con la esperanza de que Dios cumpla su promesa. Le ofrece la tierra prometida y le va a decir que le va a dar los hijos como las arenas de las playas y como las estrellas del cielo. A pesar de que él ya tenía 99 años, Sara ya no podía tener hijos. Sin embargo, él cree y espera que se cumpla la palabra del Señor. El centro de lo que nos quiere decir la iglesia a nosotros en este año jubilar como peregrinos de la esperanza es retomar la confianza en la palabra de Dios. Luego, segundo, extasiarme desde ya en las promesas de Dios que todavía no las he alcanzado,
pero que la miro a la luz de la fe de la palabra de Dios y ya comienzo a celebrar el jubileo en esperanza. Romanos capítulo 4, versículo 18. El cual, esperando contra toda esperanza. ¡Qué bárbaro! Este retrato de Abraham, nuestro padre en la fe, es el retrato de un sacerdote, de un hombre de Dios, de ustedes y de mí. Eso es lo que Dios espera. Se alaba a nuestro padre Abraham y a nuestro padre en la fe. Es un modelo, es un ejemplo. Para eso leemos las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, las Sagradas Escrituras no están de adorno, no es para Dios tiene ganas de molestar, no. Es que Dios nos presenta a nosotros un modelo, un ejemplo, un camino que podemos transitar. Y la iglesia lo retoma, peregrinos de la esperanza. ¿Y qué peregrinos de la esperanza? Caminamos por una tierra que no es la nuestra, estamos de paso. Les aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Si hacemos un trato como el Señor de dictar los retiros entre 100 años, ya ustedes no estarán otros sacerdotes. ¿O no? Ya pasaron, porque son peregrinos, somos peregrinos. A lo mejor no conocen ustedes algún sacerdote compañero de ustedes que ya no está aquí, algún obispo de su diócesis que ya se fue. Muchos, porque todos tenemos la experiencia de un hermano sacerdote muy querido, un obispo, lo que sea, que ya se fue, pero mira, llegó a tener tal autoridad, fue un hombre brillante, fue un excelente amigo, todo, pero ya no está. El Papa San Juan Pablo II, qué hombre brillante en la iglesia, pero ya no está. Benedicto XVI, pero ya no está. Y entre poco, Monseñor Quintero, ya no estará. El Padre Toro ya no estará, porque somos peregrinos, vamos pasando. Pero no somos peregrinos que vamos sin saber para dónde va Vicente, para allá para dónde va la gente. No, señor, somos peregrinos de la esperanza. Y vamos abriendo camino y otros nos seguirán. Y nosotros somos los que vamos dirigiendo al pueblo de Dios en el camino de la esperanza. De modo que, hermanos queridos, la esperanza no es ni siquiera una opción que tenemos. O la tenemos para alcanzar la salvación. Punto. No hay más. Si yo no tengo esperanza, ustedes recuerdan lo que dice San Pablo. A ver, padre, no, se me fue. Ustedes recuerdan en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, ¿verdad? Si no tenemos esperanza, a mí me gusta la traducción que dice, somos los más desgraciados de la tierra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si hemos perdido la esperanza, usted búsquela ahí, búsquela, pero no me pierda la donde estaba. 1 Corintios 15, 19. Si nosotros, sacerdotes del Dios Altísimo, pastores de la iglesia, hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida. Si tenemos la esperanza en Cristo solamente para esta vida, olvidándonos que somos peregrinos, que nuestra patria no es esta vida, que nos falta pasar la frontera y por eso somos peregrinos. Si solamente para esta vida tenemos puesta la esperanza en Cristo, seríamos los hombres más dignos de lástima. Seríamos los hombres más dignos de lástima. No sé si alguno de ustedes tiene la traducción que dice, somos los más desgraciados de la tierra. Digno de compasión. Si ustedes y yo, queridos hermanos, hemos puesto la esperanza solamente en los bienes materiales, en las cosas de esta vida, si usted es sacerdote solamente para tener una parroquia, si usted es sacerdote solamente para tener un puesto, para tener a lo mejor un carro, tener bienes materiales, si usted es sacerdote solo para esta vida y tiene la esperanza en Cristo solo para esta vida, pobre sacerdote. Necesitamos poner la esperanza en el más allá. Y por eso dice
Este hombre, Abraham, fue un gran ejemplo. Fue un hombre que esperó. Léalo de nuevo, padre. Abraham, Romanos 8, 4, 18. 4, 18, que te le dije que no perdiera. 4:18. Sí. El cual esperando contra toda esperanza creyó. Observen algo. Abraham esperando contra toda esperanza creyó. Ahí está. Ese es el reto que tenemos como sacerdote en este año jubilar, peregrinos de la esperanza. O sea, que debe ser un júbilo, un gozo espiritual de saber hacia dónde camino yo, cuál es la meta final, hacia dónde voy. Voy a un lugar específico que todavía no lo veo, pero que creo, anhelo y espero. Dice, creyó contra toda esperanza. ¿Por qué contra toda esperanza? Porque no había esperanza de que Sara, siendo estéril, quedara embarazada, o ya anciana, quedara embarazada. No había esperanza de que Abraham, ya viejo, pudiese engendrar. Era imposible. Todo decía que no. Lo único que hacía creer a Abraham que su descendencia sería como las arenas de la tierra o como las estrellas del cielo, era lo que Dios le había dicho. Te voy a hacer padre de muchas naciones. Y él lo creyó contra toda esperanza. O sea que si Dios nos dice a nosotros algo, y entonces ahí entra a jugar parte lo que es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo ciegamente. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso es ser sacerdote, eso es ser creyente. Por eso nosotros somos creyentes, no creyones. La diferencia del creyente al creyón es que el creyón le cree a cualquier tonto. Le cree a los brujos, a los santeros, a los babalaos, a los políticos y pare de contar. Mientras que el creyente le cree a Dios, a pesar de que los políticos digan, a pesar de que los ateos digan, a pesar de que los enemigos digan, a pesar de que los amigos digan, a mí qué me importa lo que diga Dios. Esperar contra toda esperanza significa, a pesar de que se ríen de mí, se burlen de mí y digan, usted es un tonto, ¿qué sabe usted si después de la muerte verdaderamente existe un cielo? ¿Qué sabe usted si verdaderamente existe Dios? No. ¿Qué sabe usted si existe el infierno? Eso puede ser hasta mentira. ¿Qué sabe usted si existe el diablo? No. Digan lo que le venga en gana, pero yo tengo la palabra de Dios y esta palabra de Dios me promete a mí cosas que yo las creo y espero, esperando contra toda esperanza. Ponga el dedo, padre, para que no le pierda. Ya, no. Esperando contra... El 18, padre. Sí. Contra toda esperanza creyó. Y fue hecho padre de muchas naciones. Y fue hecho padre de muchas naciones. Ahí está la figura de lo que es la Iglesia Católica. Universalidad. Según le había sido dicho, así será tu posteridad. Todo esto fue por lo que Dios le había dicho. Aquí está las Sagradas Escrituras, donde Dios te habla, sacerdote, donde Dios me habla y donde yo tomo la decisión, ¿le creo o no le creo? Si lo creo, espero lo que Él promete. Si no lo creo, me vuelvo un hombre común como los demás, sin esperanza, y seríamos los más desgraciados de la tierra. Y no podemos vivir como esa gente que no tiene esperanza. Así dice, por ejemplo, allá Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, padre. Usted sigue aquí. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice que no quiere que ustedes y yo, sacerdotes, seamos como las demás gente del mundo que mueren y no tienen esperanza. O que le han muerto algún familiar o algún sacerdote y no tienen esperanza.
esperanza, perdieron la esperanza. Necesitamos retomar la esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A ver, ¿lo tienen? Escuchen, padres. 4:13. No queremos, hermanos, Otra vez. no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia. No queremos, hermanos, que siendo sacerdotes vivan en la ignorancia Acerca de los que ya han muerto, acerca de los que ya han muerto. Y ahí viene, atención, la lupita. para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Bárbaro. Cuando uno no tiene esperanza, es un sacerdote triste, amargado, y la gente se queja. ¿Qué cura más amargado? ¿Y cómo tratamos a la gente? ¿Y por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Y por qué no las hacemos con amor? Porque no hay esperanza. Y dice San Pablo, lo que no queremos es que vivan como los hombres que viven en la parte natural. ¿Se acuerda que ustedes y yo somos seres creyentes que nos elevamos a un plano sobrenatural? Y trabajamos no en la parte natural, sino en la parte sobrenatural, la parte del espíritu. Somos hombres del espíritu, a vivir según el espíritu, que es el reto que tenemos. Pero no podemos ser como aquellos que mueren sin tener la esperanza, tristes, no tienen esperanza. Eso en un sacerdote, ¿cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Y por eso el Papa ha dicho, peregrinos de la esperanza. O sea, sacerdotes alegres, a pesar de que sean criticados, insultados, calumniados, maltratados, despreciados, asesinados, pero que tienen una esperanza y son capaces de vivir como los mártires de la iglesia, felices por lo que esperan. Otro gallo cantaría, queridos hermanos, si nosotros viviésemos según la esperanza de la que habla las Sagradas Escrituras. Y por eso búsqueme 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Seguimos con usted. 1 de Timoteo 4, 10. No vaciló Abraham, creyendo contra toda esperanza, creyó y no sacerdotes, vean, subrayen la palabra, y no vaciló. Esa es la tentación. Vacilar. ¿Será verdad lo que la iglesia me ha enseñado? Vamos a llegar en ese momento que se llama noche oscura, o se llama desierto, se llama lo que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera. Pero no debemos vacilar. ¿Y qué es lo que nos va a hacer a nosotros mantenernos firmes y no vacilar? Tener las Sagradas Escrituras a mi lado y leerla constantemente para no vacilar. O mejor, cuando me llegue el momento de vacilar, porque me va a llegar. ¿No se acuerdan ustedes que un día vaciló Juan Bautista? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que entre los hombres de la tierra el más grande era Juan Bautista? ¿Verdad? ¿Y qué hombre más? Pero recuerdan que un día le mandó a decir a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Bárbaro. Después que él, ¿se acuerda que en el 1:29 de San Juan dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo! Hombre firme, ¿no? Que es sacerdote bien firme, ¿no? Diríamos así. Que hombre de fe bien firme. Y después lo vemos tambaleando. ¿Eres tú el que tenía que venir? Y de paso manda a los discípulos, ¿no? Qué mal ejemplo, ¿no? ¿Y eres tú el que venía a venir? Porque cuando uno falla, lo transmite los demás también la falta de fe. O tenemos que esperar a otro. Y Jesús no le dice, pues sí, claro que sí, soy yo. No, Jesús le dice, vaya, díganle a Juan lo que estaba escrito. Recuerden lo que estaba escrito. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, bueno, los muertos resucitan. Y con eso le bastó.
¿Qué le faltaba a Juan? Recordar la palabra de Dios. Y cuando Jesús se la recuerda, basta, ya. Volvió a retomar lo que había perdido. La esperanza. Sacerdotes, la desgracia más grande de tu vida y de mi vida es abandonar la palabra de Dios, porque ahí cuando me llegue la tentación y el vacilar, no tendré quien me pueda fortalecer los pies, las rodillas vacilantes. El obispo estará encargado de sus cosas, pero no se dará cuenta por dónde estás pasando. Los hermanos sacerdotes, igualmente. Ahí será, ¿quién le va a dar enseñanza a usted si usted ya se graduó de cura? Usted ya es teólogo. Usted ya no necesita aprender de nadie. Usted va a los retiros espirituales porque lo obligan, entre comillas. Pero usted ya no necesita nada. Entonces, ¿quién le va a hacer ver esto? Solo la palabra de Dios. Cuando te encuentres a solas con Él y escuches, porque a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y cuando Dios nos habla, entonces nos fortalece, nos da a nosotros la esperanza. Creyó contra toda esperanza Abraham. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor. Tenía razones para vacilar, ya no funcionaba. ¿O no? 99 años. Tenía unos 100 años. Casi. Y el seno de Sara, Y de paso, igualmente estéril. esperó contra toda esperanza. ¿Quién podría decir humanamente que Dios le iba a cumplir esa promesa? Esa promesa de Dios era una burla, era un engaño humanamente hablando. Tenía que activar la fe, tenía que activar la confianza en Dios, la esperanza, para poder creer. Y si no, fracasó. Eso es lo que tenemos que hacer, sacerdote. El año de la esperanza es activarnos en la confianza plena en Dios por lo que sigue. Escuche, solo por lo que sigue. Escuche, atención. Igualmente estéril, por el contrario, ante la promesa divina, Al contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda. ¡qué bárbaro! Otra vez, ante la promesa divina, No se dio a la duda. ¡qué bárbaro! Ante la promesa de Dios, no dio permiso a la duda. Ahí está el error de nosotros. Ahí es donde flaqueamos, ahí es donde fallamos, y por eso la iglesia dice: peregrinos de la esperanza, no le demos cabida a la duda, aferrémonos a lo que Dios dice y punto. Con incredulidad. No le dio permiso a la duda con incredulidad. Sacerdote, nosotros somos ministros de lo sagrado. Según dice allá 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros nos fatigamos. Sacerdote, ¿ustedes se fatigan o no se fatigan? ¿Se cansan o no se cansan? ¿Trabajan o no trabajan? ¿Luchan o no luchan? Sí, nosotros nos fatigamos Y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. por un solo motivo, sacerdote. No hay otro motivo para ser cura. No lo hay. La gente se nos ríe, la gente se nos burla. ¿Para qué? ¿Usted no sabe lo que se pierde dejando una mujer? ¿Usted no sabe lo que se pierde abandonando los hijos, no teniendo hijos, no teniendo un hogar? ¿Usted no sabe lo duro que es que usted se sacrifique luchando por la gente, confesando, matándose por la parroquia? ¿Y cómo le pagan? Llevándole chismes al obispo, calumniándole,
difamándole. Imagínense que usted llegue a fallar, hasta por las redes sociales lo sacan y en ¡boom! ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos fatigamos? Solo por un motivo. Otra vez, Padre. ¿Cuál es el único motivo, sacerdotes? Ay, la perdió. Téngala usted lista ahí. 1 Timoteo 4:10. Bueno, porque nosotros nos fatigamos y nos cansamos luchando, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Que es el Salvador de todos los hombres, pero subrayen lo que viene. Especialmente de los que creen. Listo. El que no quiera creer, pregúnteme si me importa. Pero Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces los creyentes esperamos. Primera búsqueme usted. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Escuchemos de Primera de Corintios 4:1. Por tanto, hermanos sacerdotes, que nos tengan los hombres, los fieles, los ateos, los enemigos, los evangélicos, las demás personas, incluso nuestros hermanos sacerdotes, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo. Mira que ya va, Padre, no me empuje. Por servidores de Cristo, miren qué caché. Que la gente nos tenga a nosotros por servidores, no del presidente de la República, no del rey de la tierra, sino de Dios, del Rey de Reyes y Señor, que nosotros seamos sus servidores. ¿Y qué significa servidores? Escuche lo que viene. Escuche. Por servidores de Cristo, administradores. Administradores, ¿le suena esa palabra? ¿Verdad? ¿Conocen esa palabra, no? Administradores, ¿qué es lo que estamos administrando? El dinero de la parroquia, también. Pero no es eso lo que Dios quiere. ¿Administrando qué, hermanos? ¿Qué estamos administrando? Administradores de los misterios de Dios. Bárbaro. Estamos administrando no cosas materiales, cosas de este mundo, entendibles a la humanidad. Estamos administrando misterios. ¿Y sabe qué significa misterio? Lo que este pote no alcanza a pensar, no alcanza a abarcar. Pero que Dios lo colocó, esos grandes misterios de la salvación, los colocó Dios en tus manos, sacerdote, en mis manos. Y solo y únicamente solo a la luz de la fe de la palabra de Dios y en la esperanza alegre y gozosa de lo que Él promete, usted y yo podemos ser felices como sacerdotes en medio de las pruebas. Y dice Pablo, ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Se acuerdan? De Romanos 8:35, usted lo busca en la casa. Tarea para la casa. La aflicción, el hambre, la angustia, todo esto pasaremos victoriosos gracias a Cristo nuestro Señor. Ven ustedes, queridos hermanos, que hay algo en nosotros que nos está faltando, la esperanza. Y necesitamos activar la esperanza para ser administradores de los misterios, cosas que no comprendemos. Dígame si no es un misterio la Eucaristía. ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿Quién preside la Eucaristía? Ustedes. ¿Y no es un misterio? Sí. ¿Y qué estamos haciendo? Administrando ese misterio. ¿Y qué tal si no tengo fe? ¿Y qué tal si no tengo esperanza? Juego con la Eucaristía. La trato como cualquier basura. Profano la Eucaristía. No tiene ningún valor. Pasa a ser un mero símbolo. Como los que no tienen fe, como los protestantes.
Pero nosotros, si tenemos la fe y la esperanza y confiamos en su palabra, esto es mi cuerpo, y creo en su palabra, y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, de Juan 6, 53 en adelante. Oye, hermanos, entonces nosotros tenemos una esperanza gracias a la palabra de Dios, y podemos celebrar con piedad, respeto, admiración, veneración a lo que estamos haciendo y adoración a Dios, los misterios del reino. Entonces, cuando usted se sienta a confesar, usted es el hombre más dichoso y más feliz, porque está siendo administrador de los misterios de Dios. Está liberando, exorcizando a esa persona, liberando, santificando, purificando a esa persona en el confesionario. Entonces usted desearía cada día confesar con alegría, no importa lo que pase, los que sean, usted se sentaría a hacerlo. ¿Por qué no se sienta a confesar? Porque perdió la esperanza, perdió la fe, perdió la confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y no sabe lo que eres. Va. ¿Quién es el que le dije a usted? Usted, Ezequiel. Pero usted, como usted, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, antes de usted. 5:20, segunda de Corintios 5:20. Mire, dice San Pablo en 2 de Corintios 5:20, dice, somos los embajadores de Jesucristo. Bárbaro. 2 de Corintios 5:20. A ver, les invito a medir esa palabra, a pesar esas palabras, a disfrutar de esa palabra, a ver qué me dice esa palabra a mí. Somos los embajadores, administradores de los misterios del reino. Somos los embajadores. A ver. Somos, pues, embajadores de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dignidad! ¡Qué dicha! ¡Qué caché! ¡Qué lujo! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Somos nada más ni nada menos, si lo creemos. Si no lo creen, pregúnteme si me importa. Los embajadores de Cristo en la tierra. Náguara, no les dice nada. Mi respeto si no les dice nada. Entonces, ¿en qué creen ustedes? ¿En quién creen? Y ojo, y como somos los embajadores de Cristo, tremendo caché, la dignidad que Dios nos ha regalado. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen esto. Lo que Dios se compromete. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. Naguara. Dios ha querido su misterio, el misterio más grande, Dios, se somete a nosotros, ha querido hacer así. Como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Naguara. ¿Y qué tal? Dios va a hablar a través de mi boca. ¿Y qué tal si no leo la palabra de Dios? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué va a hablar? Como embajador de Cristo, ¿qué va a decir? ¿Groserías? ¿Chiste de doble sentido? ¿Verdes? ¿Qué va a hablar? ¿A calumniar al hermano? ¿A difamar al otro? ¿Qué va a hablar como embajador de Cristo? ¿De política simplemente? ¿Qué va a hablar? ¿De noticias? ¿O va a hablar de la palabra de Dios? ¿Qué responsabilidad más grande que tenemos? Los misterios del reino están en tus manos y en mis manos. Dios quiere salvar al mundo. A través del sacramento de la confesión, un misterio. Perdona los pecados, limpia el alma. Y aunque sus pecados sean rojos como escarlata, Dios dará su alma blanca como la nieve, dice Isaías 1:18 en adelante. Ahora, y otro misterio del reino, la Eucaristía. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¡Qué bárbaro! Tremendo misterio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que nos dé la oportunidad de nosotros ser administradores de esos misterios con la esperanza de que se cumple. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yo lo creo, yo lo anhelo, yo lo espero, lo como y le enseño al pueblo que tiene que hacerlo con amor y con respeto. ¿Ustedes no se dan cuenta que hoy día los sacerdotes juegan con la Eucaristía? ¿Y se creen los dueños y señores de la Eucaristía? ¿Y hacen con la Eucaristía lo que quieran? Y cuando el pueblo incluso va a comulgar con todo el respeto porque cree que ahí está Cristo y se arrodilla, el sacerdote le pega un grito: levántese, o si no, no le doy la Eucaristía. Porque usted está creyendo que ahí está Dios y está rindiendo la adoración, y ahí no está Dios, es un mero símbolo.
Qué bárbaro, ¿cómo tratamos al pueblo? Nosotros que somos administradores de los misterios del reino. ¿Qué nos está faltando? Esperanza. Peregrinos de la esperanza. Vean, ustedes van a observar que Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, ustedes recuerdan el 37, ¿verdad? El 37 es aquel valle de huesos secos, ¿se acuerdan o no? Y dice la Biblia, por cuestiones de tiempo no lo podemos leer, pero dice la Biblia que el Señor me llevó a un valle, estaba lleno de huesos, ojo, y de huesos secos, completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo le dije, pues Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Se acuerdan, sí o sí? ¿Ustedes han leído alguna vez quiénes son esos huesos secos? Puede ser tú, puede ser yo. También puede ser el pueblo. El retrato, lo vamos a leer con la lupita para ver quiénes son esos. Versículo 11 dice quiénes son los huesos secos. Escuchen. Luego el Señor me dijo, hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Son toda la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtieron en huesos? ¿Por qué murieron? Y no se refiere a muerte corporal. Eso es figurativo. Aquí lo va a explicar. Eso es figurativo, es simbólico. Está figurando la muerte espiritual. Esos huesos secos, completamente secos, muertos, es la casa de Israel. Es el pueblo de Dios que somos nosotros. Y atención, ¿por qué murieron? Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. ¿Qué fue lo que se acabó? La esperanza. Cuando un sacerdote, muy sacerdote, cuando un obispo, muy obispo, y me respeto para los obispos, pierde la esperanza, se convierte en un hueso seco, completamente seco. O sea, lleva un cadáver dentro. Lo ven caminando, pero lleva un cadáver dentro. No tiene esperanza. No sabe para dónde va. No tiene dirección. Y dice Jesús, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Los dos. Estos son el pueblo de Israel que perdió la esperanza. Ahora, Dios quiere reactivarlo. Y le dice al profeta, ¿será que esos huesos pueden tener vida? O sea, en castellano, ¿qué está diciéndole? ¿Será que ese pueblo puede retomar la esperanza? ¿Será que el clero de Barcelona puede retomar la esperanza? Ah, Señor, yo no lo sé. Yo no lo sé. Y el Señor le va a decir al profeta, ¿cómo es que esos huesos secos van a tomar la esperanza de nuevo? La vida de nuevo. Venga, venga. Versículo 7. El versículo 7, ¿qué dice? Yo profeticé. Si quiere un poquitico más atrás, léalo desde el 3. ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice el 3? El Señor me dijo. El Señor me dijo, atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver si agarran carne, hueso, nervios, y a ver si agarran vida. El Señor me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿podrán revivir esos huesos, hijo de hombre? Yo respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos. Ay. Para que esos huesos que estaban muertos porque había muerto la esperanza, había una única manera para retomar la vida. Vaya, profetiza a esos huesos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esos huesos? ¿Qué significa profetizar? No como dicen los protestantes, simplemente decir, en el 2000 se acaba el mundo. Pasó el 2000 y no acabó el mundo. No, eso no. Escuche, profetiza. Diciéndoles, aquí está el secreto, sacerdote. Para ti, para mí y para el pueblo. El hueso seco puede ser tú, puedo ser yo. Pero el hueso seco puede ser el pueblo que ha muerto de la esperanza. huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Listo.
¿Qué no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no entienden, sacerdote? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Listo. Si estos murieron en la esperanza, es porque se les olvidó escuchar lo que escuchó Abraham, que esperó contra toda esperanza, la palabra de Dios. Y para que usted, sacerdote, vuelva a revivir su vida espiritual, que nadie se va a preocupar por su vida espiritual, nadie. Por esos huesos secos que llevas dentro en tu vida espiritual, solo tú y más nadie. A lo mejor el obispo le va a decir cómo va tu vida espiritual. Y la respuesta inmediata, bien. Bien. No. Y el obispo quedó tranquilo. Pero dice la Biblia, otra vez, dice, para darle vida a esos huesos, ¿qué? Dirás. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ahora, atención, vamos a ver qué hizo el profeta para que lo hagas tú, para hacerlo yo. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a infundirles a ustedes un espíritu y vivirán. El 7. El 7. Yo profeticé como se me había ordenado. Atención. El Señor le dice, profetícele a esos huesos. Dile, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. ¿Qué dijo el profeta otra vez el 7? Yo profeticé como se me había ordenado. Listo. No es si a mí me gusta, si estoy de acuerdo. Eso a Dios lo tiene sin cuidado. Usted va a profetizar la palabra de Dios porque para eso Dios te eligió a ser embajador y por tus labios es como si Dios mismo hablara. Al punto que San Lucas 10:16, tarea para la casa, lo pueden leer. A quienes ustedes escuchen, a mí me escucha. A quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. A bárbaro. Entonces somos, ¿usted qué es donde vamos? Entonces, vean ustedes, queridos hermanos, yo profeticé, no se me siente. Yo profeticé como se me había ordenado. Sacerdotes, somos administradores. Dios es el dueño. Usted y yo no somos los dueños. No vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos a hacer lo que se nos ha mandado. Nunca han escuchado San Marcos 16:15, tarea para la casa. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. ¿Nunca lo han escuchado? Vayan y prediquen el evangelio. No sé si usted quiere o no quiere, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le parece o no le parece. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, se bautice, salvará. El que no, será condenado. Busque usted Ezequiel capítulo 2, versículo 1. 2:1 en adelante. Observen esto, queridos hermanos. Vamos a ver cómo la Biblia... No, usted se queda ahí, padre. Venga, pero usted se me va muy... va a hacer que un poquito más para acá. Un poquito más para acá porque la cámara, entonces me salgo de la cámara. A ver. Mire. Yo profeticé como se me había ordenado. Sacerdotes, ¿saben por qué estoy aquí? ¿Saben por qué les estoy predicando yo a ustedes hoy aquí? Porque así me lo ha ordenado Dios a través de un sucesor directo, línea directa de los apóstoles, que es como si fuera el mismo Espíritu Santo. ¿O es que no han leído ustedes, por ejemplo, Hechos 15:28? Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O cuando enviaron a San Pablo, Hechos 13:2 en adelante. Oraron, le pusieron la mano y lo enviaron. Y el Espíritu Santo, por medio de ellos, lo envió con Bernabé. O sea, no estoy aquí por casualidad. Más el Papa me ha nombrado misionero de la misericordia para ir a llevar la palabra de Dios hasta los rincones de la tierra. Primero me lo envió Cristo. Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Segundo, me lo envió el Papa. Tercero, me lo pidió el obispo.
sucesor directo de los apóstoles. ¿Por qué lo hago? Porque es una orden, no tengo opción. Dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Ahí, cuando prediqué como se me había ordenado, es una orden de Dios. ¿Qué pasó? Atención, miren el milagro. Miren el milagro. Vean el poder de Dios. Profeticé como se me había ordenado. Se produjo un estruendo. Ya va. Este es el problema. Aquí entre nos. Este es el obstáculo. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿Por qué nosotros no seguimos? Porque mire, cuando usted y yo profetizamos, predicamos la palabra de Dios como se nos ha mandado, escuchen, ¿qué pasó? Se produjo un estruendo. Bárbaro. Se produce un estruendo, un terremoto. A la gente no le va a gustar. Los compañeros sacerdotes se le van a burlar. Y van a decir, este está loco. El mundo se le viene encima. Si usted se emborracha, no lo van a criticar tanto como si usted predica la palabra de Dios. Va a haber un terremoto. Si no, pregúntenme a mí, que he tenido que aguantar tantos terremotos donde he ido por predicar la palabra de Dios. Y no de los evangélicos, ese es otro terremoto. Y no de los ateos, ese es otro terremoto. De los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica. Ustedes no, los que no vinieron. Que no están de acuerdo de la palabra de Dios y que no les gusta que les hable con la palabra de Dios y dirán, ¿qué hace este cura aquí? Hablándole de la palabra de Dios ya pasó de moda. El obispo hubiese buscado un teólogo que nos hable de los teólogos no sé qué, de la última generación. No. Porque yo no soy ningún tonto para creer que todos están ahí, vengo a escuchar la palabra de Dios con toda la alegría y con todo el gozo. Sé que los hay. Pero también sé que en otros hay un estruendo, hay un terremoto. Se está sucediendo lo que dice la Biblia. Pero tiene que suceder un terremoto. Y ahí es donde usted y yo nos regresamos. Porque no queremos que la gente se moleste. Porque queremos que la gente se sienta bien. Y si yo le predico la palabra de Dios y hay un terremoto, me quedo tranquilo. Es culpa mía por estar predicando la palabra de Dios. Mejor me callo la boca para no herir a nadie. Hay que tener tolerancia con la gente y no herirlo. Que cada quien haga lo que le dé la gana. A fin y a cabo, Dios es misericordioso y nos va a salvar a todos. Pero dice la Biblia que cuando se hace lo que Dios manda, predica la palabra, hay un terremoto. Y después del terremoto, si resiste, si usted no se echa para atrás y sigue, vean el milagro. Los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Bárbaro. Qué bonito, todo iba bien, pero no lo es completo. La palabra de Dios no solamente hay que predicarla por predicarla y ya. Sí hay que predicarla y ella hace su función y hace su trabajo. Pero ahora vean que falta la oración, donde encomendamos la acción de conversión y salvación al Espíritu Santo, porque ¿quién es usted y quién soy yo para salvar al mundo? Nadie. Una parranda de pecadores como los demás. Pero el Espíritu Santo existe y actúa. Pero necesitamos entonces creer y esperar. Creer en la palabra de Dios que dice que, ¿se acuerdan? Juan 14, 16. Les enviaré, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro protector. ¿Se acuerda el versículo 26? El protector, el Espíritu de la verdad, que les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces el Espíritu Santo existe, debo creerlo. Y luego dice que Él hablará por medio de nosotros. ¿Y se acuerdan Hechos 1:8? Cuando reciban el Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, confiar, creer y esperar que el Espíritu Santo haga la obra. Escúchenlo. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al Espíritu, así habla el Señor. Ven, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Invoco al Espíritu, no es obra mía. Lo hice, ponga cuidado que tengo que hacerlo porque es una obligación orar.
estar con Él. No podemos abandonar la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. No podemos abandonar la oración, ya lo leemos. Yo profeticé como Él me lo había ordenado y Él... Profeticé como se me había ordenado. Soy administrador, soy embajador. El jefe, Él me manda, mande, Señor. Y el Espíritu penetró en ellos. Listo, cumplió su función. ¿Qué pasó? Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Así vamos a recuperar al pueblo, sacerdotes. Cuando le falta la esperanza al pueblo, cuando el pueblo ha muerto, cuando tu vida espiritual ha muerto, solo la palabra de Dios y la invocación al Espíritu Santo, confiando en Él, podemos nosotros retomar vida, a pesar de que ya hemos pasado por el desierto de nuestra vida, la noche oscura de nuestra vida, no me importa. Hemos caído en lo más profundo del fango, del barranco, nos hemos tirado, nos hemos ensuciado como el hijo pródigo. A mí qué me importa, pero escuchamos la palabra de Dios, creemos en su palabra y podemos levantarnos y tener vida. Muchas personas lo pueden lograr, tenemos testimonio dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos confiando? ¿No lo estamos haciendo usted? Hechos 6, 2 y 4. Primero el 2 y después pasamos al 4. Hechos 6, 2 y después al 4. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, sacerdotes, los 12, los apóstoles, los primeros sacerdotes en un retiro espiritual, también fue en Barcelona, pero en aquel tiempo, dijeron, no está bien que nosotros... No, despacio, padre, despacio. Otra vez. No está bien que nosotros... No está bien, sacerdote, que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir no está bien que nosotros, sacerdotes del Dios Santísimo, embajadores por medio del cual Dios habla al pueblo, y a que usted escuche, a mí me escucha, que usted reciba, a mí me recibe, que usted rechaza, a mí me rechaza. No está bien que abandonemos la palabra del Señor. Y por eso en el versículo 4 dice, por servir a las... Por el 4, padre, el 4. El 4. Que está después del 3 y antes del 5. Mientras que nosotros, ¿cuál es la tarea sacerdotal que tenemos? Que Dios nos ha encargado, ¿cuál es la misión de administradores de los misterios del reino para hacer ese trabajo? Si lo quieren, lo toman, y si no lo dejan, pregúntenme si me importa. Yo solamente vengo a exponerle lo que creo. Está en la palabra de Dios. Listo. Escuche. ¿Otra vez? Mientras que nosotros nos dedicaremos. Ya, padre, no me empuje, padre, vamos despacio. Padre, cada palabra tiene su significado, su contenido, que hay que extraer, que hay que gustar y que hay que saborear para impregnarnos de esa palabra. Mientras que nosotros nos dedicaremos, ¿saben qué es? Dedicaremos con alma, corazón y vida. Para que me entiendan mejor, ¿cómo le dedica usted a los estudios? El que está estudiando filosofía, ¿cómo le dedica tiempo? Con todo el corazón, se dedica, y que no me moleste nadie porque estoy estudiando filosofía. Y el que estudia teología, igualito. El que estudia derecho, el que estudia lo que sea, que nadie me moleste, ni aunque venga el obispo, ahorita lo puedo atender. ¿Por qué? Porque estoy dedicado a estudiar. Pero, ¿y eso es lo que Dios le pide en primer lugar? No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo, eso es lo que Dios le pide en primer lugar. Que nosotros nos dediquemos a eso. No, que nosotros nos dedicaremos a la oración. Primero, sacerdote, a la oración y al ministerio de la palabra. Al ministerio de la palabra. Y al ministerio. Somos administradores, somos embajadores, tenemos un encargo, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Es un ministerio, es un servicio, es un encargo. Si no lo hago, tengo que entregarle cuentas a Dios el día que me muera, crea o no crea en Él.
Porque por algo soy sacerdote y para algo. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, motivo de salvación. El que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Para eso no fue que nos llamó. Marcos 3:13, tarea para la casa, dice, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.